¿Crees que alguna empresa contrataría a un hijo de una madre soltera pobre? Mi objetivo era trabajar en el mismo banco donde trabajaba mi padre y durante la entrevista final alguien conocido como el instructor demonio dijo que para mí estaba claro que esta persona menospreciaba yo por ser de un hogar de madre soltera y no tenía de aceptarme para el puesto. Lo lidié desesperadamente, pero la entrevista siguió empeorando y empeorando. Finalmente, llegando a mi límite, saqué mi objetivo de mi teléfono de mi espalda y llamé a mi padre. Padre, eso se debe a que mi padre es en realidad el presidente del banco. Mi nombre es Jessica Chastain. Soy una estudiante de año universitario de 23 años que busca trabajo. Mis padres se divorciaron el año pasado, así que mi madre ahora es madre soltera. Ambos querían vivir su propia vida. Mis propias vidas, naturalmente, me quedé con mi mamá, pero mis planes futuros fueron influenciados por mi padre. Mi padre es el presidente del banco, el director ejecutivo. Este es el más grande del país y yo aspiraba a ser empleado del banco porque admiraba a mi padre. Por trabajar ahí y mañana tengo mi entrevista final. La verdad no soy muy bueno estudiando y cuando dije que mi objetivo era trabajar en el banco mis profesores y compañeros no solo trataron de detenerme sino que también ridiculizaron. Pensé que todo terminó después de la entrevista, pero mirando hacia atrás fue realmente horrible un día durante mi vida universitaria. Hola Jessica, ¿has decidido a dónde irás después de graduarte? Su nombre era Nancy. Ella es una amiga que conocí en la universidad. Para mí, es solo la única opción. Banco, respondí su pregunta sin. Y luego las personas a nuestro alrededor que habían estado escuchando nuestra conversación comenzaron a murmurar. ¿Dije algo extraño justo cuando pensé que Nancy habló primero? Sabes, Jessica, es difícil decirlo, pero creo que deberías saber tu lugar. Para mi sorpresa, alguien que pensé que era mi amigo me estaba insultando mientras intentaba replicar con frustración. Otro se me acercó y me dijo, es imposible para ti, ese lugar es el banco más grande del país, sabes, es el más difícil de ingresar de esta universidad y solo una persona consiguió un trabajo allí en los últimos 10 años. Sé que, por supuesto, no le he dicho a nadie a mi alrededor que mi padre, el director del banco al que estoy postulando, si lo hiciera, la gente probablemente digamos que entré por la puerta trasera considerando mis habilidades. Si eso sucediera, le estaría causando problemas a mi padre y sería doloroso sentir que mis habilidades no son lo suficientemente buenas. No me gustaba que hablaran de ello, especialmente cuando lo era. Es cierto, Jessica, lo digo por tu propio bien. No necesito tu consejo. Mientras miraba a mi alrededor, todos los ojos estaban puestos en mí. Sus miradas frías atravesaron mi corazón. ¿Por qué tengo que escuchar esto? Pensé que el maestro que había noté que la conmoción surgió por lo que estaba pasando aquí. El chico de respondió. Chastain dice que quiere trabajar en North Trust Bank. Entonces el rostro de la maestra también se tensó y luego dijo algo impensable. Estás dando por sentado a la sociedad, incluso al maestro que se suponía estar del lado de los estudiantes. Negó mi sueño. No había nadie allí que me defendiera. Bueno, si quiero ir allí. Hay de malo en eso, por supuesto, me opuse, pero el profesor añadió más, eres ingenuo. Mi padre es un entrevistador para North Trust Bank. Dicen que es un entrevistador demonio. El apellido del maestro era Thomas, una mujer de 29 años, así que si me encontrara con un entrevistador con el mismo apellido Thomas, probablemente sería su padre. Entrevistador demonio. Dices que sí, es cierto, mi padre no. No le gusta el talento nuevo, dice que es suficientemente bueno si entrevista a 100 personas y contrata a 2, eso es lo que era en la sucursal de San Plaza. Y usted es de una familia de madres solteras, ¿verdad? Me preguntaba por qué preguntaría eso, pero respondí que sí. La maestra mostró su sonrisa siniestra en ese momento. No tenía forma de saber el motivo de su sonrisa. La discusión terminó con la campana señalando el inicio de la clase, pero a partir de ese momento la forma en que me miraban las personas se volvió más fría. Mis amigos, empezando por Nancy, quien pensaba que era mi amigo, y mis compañeros que asistían a clases conmigo se distanciaron por mí. Era como si no quisieran asociarse con un tonto. Sus reacciones empeoraban con cada examen que aprobaba. El proceso de examen de North Trust Bank tenía 4
Etapas. La primera etapa fue una prueba escrita. La segunda y tercera etapas. Entrevistas a personas de la casa matriz. En la cuarta y última etapa las entrevistas fueron realizadas por el responsable de contratación para el área de trabajo deseada y el gerente de contratación de la casa matriz. En otras palabras, fue una entrevista con el gerente de contratación de más alto rango. Por cierto, quería trabajar en él. En San Plaza y había logrado pasar la tercera etapa. ¿Por qué? ¿Cómo pasaste la tercera etapa? Incluso aquellos que me habían menospreciado estaban ahora. Estoy sorprendido y ansioso por mi progreso. Eso se debe a que la mayoría de ellos habían reprobado las entrevistas de segunda etapa de la empresa que deseaban. Habían pasado 3 meses desde comenzó la temporada de búsqueda de empleo. Solo en mi clase no había contrataciones confirmadas. La atmósfera estaba llena de pánico, envidia y tal vez celos. Podría ser el primero en recibir una oferta de trabajo. Aquellos que habían sido tan arrogantes ahora me marginaron aún más debido a su orgullo. Sin embargo, me acostumbré a esa vida. La universidad y decidí centrarme solo en mí. Mi motivación era únicamente recibir una oferta de North Trust Bank. Mi mente solo estaba en eso, pero un día el maestro Thomas comenzó a atacarme frente a todos después de clase. Está bien, todos escuchen, la maestra les gritó a todos los que se estaban preparando para irse al escuchar voz. Todos se dieron la vuelta y detuvieron lo que estaba haciendo. También presté atención preguntándome qué estaba pasando y luego la maestra comenzó a hablar. Esta vez Jessica Chastain aprobó la tercera ronda de exámenes de North Trust Banks. La atmósfera a nuestro alrededor de repente se volvió pesada. Sin embargo, con la siguiente declaración, todos mi alrededor parecieron captar su atención. Respira, pero parece que fallará en la cuarta ronda. ¿Qué quieres decir? Oh, el entorno estalló en sorpresa y aplausos. ¿Sabes bien? ¿Sabes cuál es tu lugar? El salón de clases se llenó de voces que me condenaban al unísono. No podía creerlo. Todos los que pensé que eran mis amigos dieron la espalda durante este proceso de búsqueda de empleo, a pesar de que yo no había hecho nada malo, a pesar de que quienes me rodeaban me acosaban y me lanzaban lenguaje abusivo. Al principio pensé que podría ser una forma de aliviar el estrés. El estrés de la búsqueda de empleo es inmensurable, así que quería que solo me estaban acosando para aliviarlo. Estrés, pero era diferente. Me di cuenta de la situación a mi alrededor. Esto eran celos, me tenían envidia desafiando algo que ellos mismos no se atreverían a hacer. No hay manera de que pueda perder contra alguien como ella, que ni siquiera es buena estudiando. No hay manera. Alguien como podría ingresar al North Trust Bank. Si puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si Chastain va, debería haberlo intentado también, pero ese lugar es difícil, es el más desafiante, es imposible. Entonces, ¿por qué Chastain lo intenta sin dudarlo? Está mal que lo esté intentando. Para un lugar en el que ni siquiera yo puedo entrar, no puedo. Que sea extraña la realidad que se hace evidente a medida que avanza la búsqueda de empleo entre los que aprueban, los que fracasan y varios otros. Nadie aquí tiene muchas esperanzas de que me estuvieran atacando por los celos. La gota que colmó el vaso fueron las palabras y acciones de la maestra, ya que su padre estaba a cargo de la contratación en North Trust Bank. Si la maestra lideraba el ataque contra mí, los estudiantes llenos de celos simplemente la seguirían ese día. Finalmente no pude soportarlo más. Y salí furioso de la habitación. Cuando regresé a casa, mi madre me animó gentilmente envuelta en tanta calidez que lloré. Me tomé un descanso de la por un tiempo y antes de darme cuenta había llegado el día de la entrevista final. No lo olvides, solo haz lo tuyo. Lo mejor fue que salí de la casa después de recibir palabras de aliento de mi madre al llegar al lugar de la entrevista. Me guiaron a la sala de espera. Al principio había casi solicitantes en el área de San Plaza, pero ahora solo quedaban unos 10, solo 3 sobrevivirían de esto. Grupo. Me llamaron justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para concentrarme. Por favor pasen. Hola, gracias. Comenzó mi entrevista final. Había 3 personas en la sala. Uno era Thomas, el padre del maestro, tal como el maestro dicho. El segundo era un hombre que parecía ser el jefe de contratación. Parecía unos 10 años más joven que mi padre, un hombre de unos 30 años presumiblemente a cargo de mantener registros frente a una computadora a una ligera distancia. La entrevista comenzó con preguntas de Thomas, comenzando con la típica presentación. Me preguntaron sobre motivación para postularme. Respondí estas preguntas sin dificultad.
No me gustan mucho las empleadas del banco. Las quejas comenzaron de repente sin saber qué decir en respuesta. Me quedé en silencio. Thomas continuó porque sabes que tienen voces tranquilas, son físicamente débiles y muchos piensan que pueden complacer a la gente simplemente sirviéndote. Me di cuenta de que hombre debe ser del tipo que maltrata a sus subordinados y esta sería una entrevista estresante de aquí en adelante. El silencio es tabú en una entrevista, así que me devané los sesos y abordé la situación en la que me encontraba. Un club deportivo y creo que soy fuerte. Haré lo mejor que pueda en cualquier trabajo. Me den, como un hombre. Traté de apelar y responder con flexibilidad a sus quejas, sin embargo, no lo encontró divertido y chasqueó la lengua dirigiendo su miré hacia los papeles en su mano. Sentí que algo estaba mal en este punto. Esta entrevista claramente iba demasiado lejos. Sin embargo, el director de contratación, que debería tener un más alto que Thomas, no dijo nada después de una observación más cercana. El director de contratación parecía más joven que Thomas, tal vez Thomas lo sea. Presionando a esta persona también, eso es lo que pensé, sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Solo pude sentarme en silencio y soportar la entrevista. Después de breve silencio, Thomas habló de nuevo, parecía que él estaría a cargo de toda la entrevista. Parece que vienes de un hogar de madre soltera, ¿me equivoco? Probablemente estaba mirando los documentos que envié desde la universidad, incluían mi dirección y composición familiar. Sí, mis padres se divorciaron y ahora vivo con mi madre. Tan pronto como mis palabras, Thomas comenzó a reír con su sonrisa siniestra. Resonando por la habitación, veo que eres de una familia de madres solteras. ¿Qué negocio tiene aquí una persona pobre? Tan pronto como escuchó mi respuesta cambió de actitud descaradamente. Cuando la sonrisa siniestra del maestro cruzó por mi mente me puse a sudar. Luché por encontrar el respuesta correcta y comenzó a sentirse ansioso, pero fue Thomas quien comenzó a hablar primero. ¿Crees que hay una empresa que contrataría a alguien de una familia monoparental pobre como tú? Dijo eso mientras se burlaba de mí, solo porque soy de una familia monoparental. No seré contratado, vas a asumir que soy pobre. No pude evitar el tono, por supuesto. Thomas reaccionó a eso, era como si hubiera estado esperando que yo luchara. Si tomo tu actitud como desafío hacia mí, su entrevistador. Me sentí frustrado, pero no pude decir nada. En el banco en el que trabajaba mi padre, al que siempre había admirado. No quiero perder por culpa de este hombre, pero no. ¿Qué decir a cambio? ¿Por qué no dices algo? Thomas me presionó aún más. En el momento en que escuché esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Mi conciencia cayó rápidamente. Me tranquilicé increíblemente hasta el punto de que no podía creerlo. Entendí que Thomas parecía desconcertado por mi respuesta mientras miraba. Me levanté. La dura silla de metal. Oye, ¿qué pasa contigo? De repente te levantaste. Finalmente otra persona habló después de haber estado sentado todo el tiempo. Finalmente te volviste loco. ¿Qué planeas hacer? Sé de ti porque he escuchado de mi hija. Parece que la maestra y Thomas habían compartido información. ¿No es esto una filtración de información? Eso no importa. Ahora saqué mi teléfono de mi bolso y de repente comencé a hacer una llamada. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una llamada telefónica, una burla de esta entrevista. Detente ahora o te rechazaré aquí mismo. Thomas me amenazó, pero no me desanimé en absoluto. Entonces hablé por teléfono. Hola Dan, tu padre, ¿qué puede hacer una de una familia monoparental aferrándose a su padre separado? Fue que la risa del gerente de contratación. Sí, es cierto, un tipo llamado Thomas. Oye papá, ¿puedes venir a la sala de entrevistas ahora? Por supuesto, acabo de terminar de visitar una sucursal cercana, así que estaré allí en 10 minutos, espérame allí, ¿vale? Y entonces colgué. Teléfono. El encargado de la grabación me estaba mirando con los ojos muy abiertos, sorprendido por la inusual escena, y por supuesto el que más reaccionó fue Thomas señalándome. Dijo que había terminado de hacer una llamada durante una entrevista sin precedentes. No hay forma de que pases. Vete a casa y vete a la cama o algo así. Decidí discutir contra él. No pude soportarlo más. Esto ni siquiera es una entrevista. Eres tú quien terminó. Señor Thomas, el director de contratación y el registrador quedó asombrado por mi repentino enfrentamiento con el entrevistador. A juzgar por sus expresiones,
nadie había podido hacer frente al comportamiento abusivo de este hombre hasta ahora como evidencia. Los del registrador estaban brillando. ¿Esperaban que Thomas fuera castigado? Thomas golpeó su mano derecha. La mesa con todas sus fuerzas, un fuerte golpe resonó por toda la habitación. Los hombres se sorprendieron, pero no me inmuté y luego hablé con Thomas Luke, sea, lo conoces bien. Por un momento Thomas tenía una expresión en su como si yo hubiera tocado un nervio con mi pregunta. Él inmediatamente respondió, ¿te estás burlando de mí? No hay manera de que alguien no conozca al presidente de este banco. Thomas, quien estaba seguro mostrando su compostura, agregué algunas palabras más, así que sí, mi apellido era Damant hasta hace poco. ¿Crees que es coincidencia? El tiempo pareció detenerse para los tres. El jefe de contratación y la grabadora me miraron con los ojos muy abiertos. Thomas luego se levantó de su silla y murmuró, ¿qué dijiste? Su rostro mostró una expresión un tanto incómoda. Jessica Dan. Hormiga, ese era mi nombre completo hasta hace poco. Mi padre es Luke Damant, sí. Presidente del banco Luke Damant, de 63 años, tienes que estar bromeando, esto no puede estar pasando. Thomas dejó escapar un grito extraño, esto ya no era una entrevista. Pero en ese momento mi padre entró en la habitación cuando se abrió la puerta y luego dijo palabras que hicieron eco de mis propios sentimientos. Cuando lo vieron, miré a mi padre y sentí que su presencia era extraordinaria. El presidente Thomas se puso pálido mientras murmuraba, su boca permaneció abierta. Mi padre entonces le habló, oye Thomas, ¿qué le estabas haciendo a mi hija? Mi padre era un hombre corpulento que había practicado judo y ahora, con la cabeza rapada y una cicatriz en frente, parecía intimidante. Su voz profunda y resonante era una que todos encontraban aterradora, incluso de Confident Thomas. En el momento en que escuchó la voz de mi padre, sí, señor, chilló, no lo sé. Quiero escuchar su respuesta. Y luego verde. Parecía que Green era el director de contratación. Esta fue la primera vez que supe su. Porque la placa estaba doblada y no podía verla. Sí, señor, ¿no es usted el director de contratación? Deje